Listo, licenciada, ya puede dar inicio. Bien, bien, nuevamente continuando con la ponencia, vamos a dar inicio la siguiente exposición. Bueno, otro tema muy importante que todos debemos conocer, un tema que realmente nosotros como enfermeras nos ayuda a poder identificar cuál es el manejo, el trabajo. Si bien es cierto, conocemos es la ventilación mecánica invasiva, que es generalmente todo lo que viene concerniente a lo que es tubo endotraqueal conectado al ventilador mecánico, pero también tenemos que conocer la otra parte que es ventilación mecánica no invasiva, que no generalmente hablamos del CNAF y del CPAP propiamente. Bien, para hablar de lo que es ventilación mecánica no invasiva, es la administración de soporte ventilatorio sin la colocación de una vía aérea artificial, como un tubo endotraqueal o una traqueostomía, sino se va a dar mediante una máscara facial, nasal o un sistema de casco. Sus efectos de estos se logran mediante una disminución del trabajo respiratorio, donde vamos a observar una mejoría de la ventilación alveolar y sobre todo la reducción de la frecuencia de intubación, por lo que se recomienda en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Para hablar nosotros de dispositivos de administración de oxígeno, en una ventilación no invasiva hablamos de dos dispositivos, tanto del bajo flujo como del alto flujo. Del bajo flujo tenemos la cánula binasal, la máscara simple, mascarillas simples, las mascarillas con reservorio, sin reinhalación mayor de 0,8 de fío y con reinhalación hasta 0,6 de fío 2. Y en cuanto a los dispositivos de alto flujo, hablamos de la mascarilla de Venturi, ¿no? Del casco facial HUD, de las cánulas de alto flujo propiamente. Entonces, así como observamos en este bebito en la imagen, es una cánula de alto flujo propiamente que ahora paso a explicarles. Una cánula de alto flujo es un soporte alternativo ventilatorio de oxígeno, que esto va a combinar un sistema de blender de oxígeno y aire comprimido. Este oxígeno y aire comprimido va a estar acá en este sistema de blender. Acá va a haber dos conexiones donde van a observar una amarilla que se va oxígeno empotrado, ¿no? Ambos dos van a estar conectados generalmente en la pared, ¿no? Que van a estar con unos dispositivos. Y estos al mezclar en este equipo se va a dar la mezcla del blender de oxígeno y aire comprimido. Aquí el FiO2 se va a dar entre el 21 y el 100%. Y el flujo de oxígeno que nos va a permitir dar a nuestro paciente va a ser entre 10 a 60 litros por minuto. Acá va a haber aire modificado y va a haber aire calentado que va a entrar a través de las narinas de nuestro niño, nuestro bebé. Esto es una alternativa de la ventilación mecánica no invasiva. Va a ser mejor tolerado y el uso en nuestros pacientes pediátricos y mejor uso en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Como ustedes observan acá, el equipo del blender, ¿no? Por acá, la conexión del oxígeno, ¿no? Que va a estar conectado en este equipo, el sistema de modificación, ¿no? Y conectado a nuestra tubuladura y conectado cánula, a nuestra canulita, a nuestra cánula nasal de alto flujo, ¿no? Que ya le hemos observado en nuestro paciente anterior. La cánula de alto flujo nos permite optimizar la respiración espontánea mediante una asistencia respiratoria en la reducción de espacio muerto, en la presión positiva de las vías respiratorias y en el oxígeno suplementario. Estos nos va a ayudar a tener una buena hidratación de las vías respiratorias y lograr una comodidad y confort en nuestro pacientito. En realidad es mejor tolerado en nuestros pequeños. Desde hace
varios añitos en nuestra unidad que ya se ha venido instalando. Nuestros niños lo toleran muy bien, es cómodo, los niños están menos irritables y el menos les ayuda a que poco a poco se vaya destetando la parte oxigenatoria y pronto lleguen a la cánula binasal y pronto al destete del oxígeno completo. Otra de, de las, la reducción del espacio muerto ayuda a la expulsión del aire inspirado en las vías respiratorias superiores. Esto nos va a reducir la reinhalación de gas de CO2 a un nivel alto de oxígeno agotado y por ende nos va a aumentar la ventilación alveolar, logrando una mejor respiración por la cánula nasal de alto flujo. En la presión positiva de las vías respiratorias, va a depender de la respiración y del flujo, que estos van a favorecer la respiración lenta y profunda, aumentando por ende la ventilación alveolar. ¿Cuándo está indicado la cánula nasal de alto flujo? Generalmente en hipoxemia, sin hipercapnia, con oxígeno a mayor o igual de 40%. En pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada. En alguna necesidad progresiva de oxígeno en mayores dosis. En profilaxis de post-extubación. En inflamación de la vía aérea. En exacerbación de fallas cardíacas. Generalmente nuestros pacientitos cardíacos, la gran mayoría, bueno, son bien tolerados con la cánula nasal de alto flujo. ¿Cuándo no está indicado la cánula nasal de alto flujo? En pacientes retenedores de CO2. En ellos no va a estar indicado el uso de cánula nasal de alto flujo. Ahora, para poder conocer las formas, bueno, las características de nuestras cánulas, estas son las cánulas propiamente. La cánula de tamaño XS hasta la XL. Las XS comprenden entre el medio kilo a 2,5 de kilos y nos da entre 8 litros por minuto. La talla S, que comprende entre 1 a 4 kilos de peso de paciente, va a dar 8 litros por minuto también, y es de este color. La talla M está entre 1 a 10 kilos, que generalmente lo usamos en pacientes pediátricos, y nos va a dar hasta 10 litros por minuto. Y la talla L, que es de color medio morado, nos va a dar entre 20 litros por minuto. Nos va a dar entre 3 a 20 kilos de paciente y nos va a dar entre 20 litros por minuto. Mientras que las cánulas nasal de alto flujo grandes de XL son aquellas que van a usar nuestros pacientes grandes, entre 5 a 30 kilos y un caudal de oxígeno entre 25 litros por minuto a más, ¿no? Y eso tenemos que conocer, saber para poder utilizar con nuestros pacientitos. ¿Cuáles son los parámetros de inicio? ¿Cómo? Bueno, yo tengo mi equipo, quiero iniciar para que el paciente ¿no? Dar inicio a esta colocación del paciente, ¿no? De su SINAF. ¿Cómo lo uso? La tasa de flujo va a ser en función al peso del niño siempre. Por eso, licenciada, vamos a armar un SINAF. Ya, ¿cuánto de peso y edad tiene el paciente? Eso es lo primero que nosotros debemos preguntar. Entonces, si es en función al peso del niño, menos 10 kilos, si es de 10 kilos, 2 litros por kilo por minuto. Si es mayor de 10 kilos, 2 litros por kilo por minuto. Esto es para los 10 primeros 10 kilos. Si el paciente tiene más de 10 kilos, es 0,5 litros por kilo por minuto, por cada kilo por encima de 10. Es aconsejable empezar con flujos bajos, de 6 o 1 litro kilo, y aumentar hasta el flujo objetivo. Un ejemplo, mi paciente pesa 18 kilos. Acá nos dice 2 kilos, 2 litros por kilo, 2 kilos por 10, porque pesa 18, 2 kilos por 10, porque primero lo separo los 10 kilos más 0,5
0,5, porque este paciente pesa más de 10 kilos, pesa 18. 0,5 por kilo. O sea, los 8 kilos adicionales lo coloca acá. 0,5 por 8, que esto es igual a 24 litros por minuto. Mi paciente pesa 18 kilos y yo ¿a cuántos litros por minuto empiezo? A 24 litros por minuto. Es lo que yo voy a empezar. Bien, y el FIO2 nos dice que vamos a iniciar entre 50 y 60% de FIO2, logrando nosotros un objetivo entre 93 y 97% en el paciente, observando siempre nuestras funciones vitales. Si hay alguna alteración de por medio, bueno, se hará algún cambio, alguna modificación y se avisará igualmente al médico. Generalmente estos parámetros los manejan los médicos, pero nosotros como personal de enfermería debemos conocer, debemos saber para poder trabajar con nuestros niños. Cuando hay un parámetro de buena respuesta, cuando yo observo en mi paciente una disminución de la frecuencia respiratoria, cuando hay una reducción del FIO2 o me permite ir bajando de 5 en 5 el FIO2, cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca, cuando hay un menor distrés respiratorio en el paciente. Pero si yo observo que a pesar que yo le he programado de acuerdo a la edad, al peso del paciente, y mi paciente sigue, bueno, va a haber parámetros de falla observando cuando no hay cambio en la frecuencia cardíaca. Supongamos, tiene una frecuencia cardíaca, es un paciente de 2 años. La frecuencia cardíaca está en 150 y no hay mejoría, o al contrario, aumentó, hay parámetros de falla. La frecuencia respiratoria se mantiene, no hay una disminución como en los parámetros de buena respuesta. Continúa el distrés respiratorio, persiste el paciente desaturando, hay retención de CO2 y hay deterioro gasométrico. Y puede ser que más adelante se pueda observar deterioro del sensorio también. Entonces ya este paciente, hay falla con este equipo y este paciente es candidato para que sea reentubado. Bien, para hablar nosotros del CPAP, que es la presión positiva constante de las vías aéreas respiratorias, ese es un sistema de soporte de ventilación mecánica no invasiva que consiste en la aplicación de una presión mantenida en forma continua en la vía aérea, mediante un flujo de gas que no requiere una frecuencia de ciclada. Como ustedes observan acá, este equipo de CPAP está conectado, ¿no? Puede estar conectado a un equipo, a un dispositivo ventilatorio o también a un equipo de sistema Blender, ¿no? Que requiere, bueno, siempre equipos vienen completos, se hace el pedido por farmacia y nos traen completo el equipo y se arma, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del CPAP? Mejor reclutamiento alveolar, mantiene el volumen pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional, mejora la frecuencia respiratoria y produce un ritmo respiratorio regular. Acá nuestro bebito está conectado a un CPAP, ¿no? Y realmente está tranquilo, ventilando bien. De repente, si lo conectáramos un SINAF, no va a tolerar. Generalmente nuestros prematuros, nuestros pequeños bebés, como los lactantes, muchas veces necesitan, ¿no? De acuerdo a la evaluación, el uso del CPAP. ¿Cuándo está indicado un CPAP? En edema pulmonar, en presencia de telectasias, en bronquiolitis, en soporte respiratorio post-extubación, en una ICC con aumento de flujo pulmonar, en pacientes con parálisis diafragmática, en pacientes con diagnóstico de laringomalacia o traqueomalacia. ¿Y cómo es el manejo? ¿Cómo iniciamos? Iniciamos con una presión de 5 o 6 centímetros de agua, con un FIO de 40%, con un AGA control de 30 a 60 por minuto, a los 30 a 60 por minuto, a veces a la hora también, o 2 horas. La placa también, mm, la placa entre la hora y 2 horas post inicio del dispositivo, aumento de la presión de 1 a 2 centímetros de agua,
y aumentar el FiO2 de forma paulatina, ¿no? Siempre tenemos que observar si el paciente lo está tolerando bien o no lo está tolerando. Y si no lo está tolerando, informar al médico. Cuando los pacientes no toleran algún dispositivo respiratorio, vamos a observar que está taquicárdico, que está con mayor distrés e incluso que está desaturando. La interfaz para la ventilación no invasiva. ¿Cuáles son las interfaces para la ventilación no invasiva? Nos dice, para realizar una adecuada ventilación invasiva con presión positiva en pediatría son necesarios 4 criterios, entre ellos respiradores adecuados, sistemas de interfase, sistemas de fijación y tabuladuras y sistemas asociados. En caso de las interfaces, que son los elementos que permiten la adaptación entre el paciente y la tubuladura del ventilador mecánico, nos dice que la interfaz es el punto crítico entre la ventilación no invasiva con presión positiva, pues de las características de dicha fase va a depender la adaptabilidad y la posibilidad de obtener buenos resultados. ¿Cuándo es una interfaz ideal? Cuando hay bajo espacio muerto, cuando es ligero, es transparente, es fácil de asegurar, hay un adecuado sellado con baja presión, cuando es desechable y fácil de limpiar, cuando es hipoalergénico y cuando es barato, ¿no? Son las características ideales para tener una interfaz ideal para nuestro paciente. Y ustedes van a decir, ¿me puede explicar cuál es la interfaz? Esta es la interfaz, ¿no? El sistema del equipo que va a estar conectado a nuestro paciente, el dispositivo. Tiene, tiene sus partes. Este es el anclaje, este es el cuerpo, este es el puerto exhalatorio que está conectado a la tubuladura, que va a ser a veces azul, convencional, y va a ser transparente en algunos casos. Este es el puerto accesorio, esta es la zona de contacto que va a estar en contacto con el paciente propiamente. Estos son los puertos exhalatorios, ¿no? Ustedes van a ver acá los equipos. Esta es la máscara que va a estar conectada al paciente. Este es otro equipo de máscara. No es el azul y este es transparente, ¿no? La máscara facial que está conectada al paciente. Por eso es importante ahí colocar la parte de los duoder para cuidar la piel de nuestro pacientito. Acá hay otro equipo de también la válvula antiasfixia, la membrana móvil, descendientes sin flujo que permite la entrada de aire del ambiente. Es otro modelo, de equipo que también se utiliza en la ventilación no invasiva. El algoritmo o el procedimiento para la colección de mascarillas. Una vez establecida la indicación del BNI y seleccionado a nuestro paciente, nosotros monitorizamos las funciones vitales. ¿Y qué es importante? Si el paciente está despierto y conectado, explicarle el procedimiento, la técnica, ¿no? Posicionarle en posición de 45 grados o semifowler. Elegir la mascarilla según el tipo oral, nasal, oronasal, según la patología que requiere el paciente o que tenga el paciente. El tamaño adecuado a la cara, ¿no? Si es un niño, si es un adulto, si es un joven, es un adolescente, va a ser un poco diferente. La aplicación de mascarilla, protegiendo las zonas de mayor presión. Si es una máscara facial, proteger con Duoder las zonas de frente, de barbilla, ¿no? Para que podamos cuidar nuestra piel del paciente, ¿no? Aplicación de la máscara protegiendo zonas de mayor presión, sujeción de la mascarilla mediante sistema de fijación, ajustar con la presión adecuada para evitar fugas, seleccionar el ventilador y modo, prevención de posibles complicaciones, lesiones cutáneas, disconfort, ansiedad, claustrofobias, irritación por sequedad de las mucosas también. Acá observamos la foto de pacientes que tienen máscara facial, ¿no? Acá hay otro tipo de máscara facial. Y acá hay otro tipo de máscara para, este es en caso de lactantes, ¿no? Que también está conectado. Son bien incómodos en realidad estos equipos, pero en algunos pacientes son necesarios la colocación.
En caso de la máscara nasal es cómoda, pero precisa que el paciente mantenga la boca cerrada. Si el paciente mantiene la boca abierta, va a haber fugas. Entonces, en eso tenemos que estar cuidando y monitorizando nosotros como personal de enfermería. Las ventajas, menos espacio muerto, menos claustrofobia, minimiza complicaciones en caso de vómitos, permite expectoración y alimentación sin retirar la mascarilla, permite la comunicación en caso de algún llanto, en caso el paciente se queje de algún dolor, es fácil de manejar. Y las ventajas es pérdida de efectividad con la boca abierta, lo que implica mayor trabajo diafragmático y el paciente se va a cansar más. Resistencia de conductos nasales, el 50%. Acá vemos otra vez imágenes de pacientes con los equipos o los dispositivos, ¿no? De la máscara facial, un CPAP, ¿no? Algunos son rígidos, ¿no? Ahora ya al menos son más suaves. Máscara nasobucal es la más adecuada para situaciones agudas en que el paciente no puede respirar solo por la nariz y que tienen que respirar por la boca. Entonces, cuando son cirugías por nariz, ¿no? Estas son máscaras o que son adecuadas para ellos, pero siempre hay que colocar nuestro protector cutáneo para evitar lesiones en piel del paciente. Las ventajas de estas máscaras nasobucales: paciente disneico respira por la boca, es el mejor control de fugas, presión más estable, y las desventajas: limita la posibilidad de hablar, expectorar o consumir alimentos porque todo está cubierto de la boca, mayor riesgo de aspiración en caso de vómito porque como va a estar cerrado, el vómito lo va a tener prácticamente en la boca y no va a poder eliminarlo hasta que se percaten y lo limpien. Mayor espacio muerto en caso de claustrofobia, mayor riesgo de aerofagia, difícil sellado, ¿no? Estos son otros tipos de máscaras, ¿no? Modelos. La máscara facial completa, menor lesión cutánea, fácil de colocación, mayor distribución de presión, mejor control de fugas. Y las ventajas: mayor espacio muerto, sequedad ocular, imposibilidad de aerosolterapia, va a haber claustrofobia porque va a estar cerrado toda la cara y puede empañar si no puedes ver bien, ¿no? O no puedes caminar bien. Acá está toda la cara está cubierta prácticamente en la máscara facial. Pero bueno, si en algunos niños lo requieren, se tiene que colocar. La elección según la edad del paciente. En neonato nos indican que es prioritario la cánula binasal, la mascarilla nasal helmet. En lactantes, mascarilla buconasal o facial total de la marca Helmet. En la alternativa, mascarilla nasal o cánula binasal. En caso de niños de 2 a 6 años, la mascarilla buconasal o la facial total, según la indicación. Y la alternativa es mascarilla nasal. Pacientes mayores de 6 años, la mascarilla buconasal, la facial total o la mascarilla nasal también son indicados para ellos, ¿no? Acá hay un circuito pasivo con puertos. ¿Cuál es el uno? Nos dice, ¿no? Es el filtro bacteriano que indica la salida de la parte inspiratoria y la salida del aire expiratorio. El 2, puerto de fugas, de la, puerto de fuga exhalatoria tipo FEP. La mascarilla no invasiva, de ventilación no invasiva, es el codo azul sin fuga integrada. Acá está, cuando te indica el modo no invasivo. El 4 está conectado a una cánula de traqueostomía que también puede tener ventilación no invasiva por cánula de traqueostomía. Y el 5, el tubo traqueal. El 6 es el intercambiador de calor humedad. Se puede utilizar un filtro de HME en caso de que cargar sus filtros. Es un modelo de cómo colocar prácticamente los filtros de paciente con ventilación invasiva. En el ventilador mecánico específico para la ventilación invasiva constituye una mama fuerte respiratorio que infiltra el gas bacteriano proximal al ventilador en la salida del puerto exhalatorio.
¿no? Acá está el humidificador, el filtro, el filtro de la parte exhalatoria, y es el codo azul, el que va conectado a la máscara nasal, porque está la cara, la cabeza del paciente, la que va conectada al paciente. En caso de que sea un ventilador mecánico, no les dije, a través del ventilador mecánico también podemos colocar ventilación invasiva. Armado el ventilador mecánico convencional con software para ventilación mecánica no invasiva con circuito de doble rama, humidificación activa y filtro viral bacteriano de alta eficacia al final de la rama expiratoria. Este es el ventilador, este es el filtro, la rama expiratoria, la rama inspiratoria, el codo azul que va a conectar a la interfaz, la máscara facial para el paciente en caso de una ventilación no invasiva. Mascarilla nasal clásica con almohadilla de gel, Respironic, mascarilla Comfort Gel Blue. Mascarilla nasobucal Amara Gel de Philip Respironic. Philip Respironic Comfortan Gel Blue Facial Cusi. Son formas de máscaras faciales en caso de ventilación no invasiva. Les hago como referencia para que vayamos conociendo los modelos. Entonces, a ver qué es lo que, ¿no? Acá es un CPAP nasal de la marca Draget, máscara nasal pediátrica de ResMed, mascarilla pediátrica de ResMed también. Y esta es una máscara nasal pediátrica para ventilación invasiva Philip, máscara nasal prácticamente, marca Philip. Acá hay otra máscara facial Hamilton, Vitrac, máscara nasal, ventilación no invasiva de Vitrac Hamilton. Y esta es otra máscara nasal completa, ¿no? Pediátrica. ¿Cuáles son las complicaciones? Fugas intencionales o no intencionales, la disminución del fío y volumen total, volumen tidal, aumento de la sincronía, elección de interfaz, ajustes, ventilación con compensación de fugas, optimizar soporte ventilatorio, cambiar de modo también ventilatorio, en algunos pacientes también que lo requieren. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Congestión nasal, sequedad oronasal, puede estar relacionado con las fugas a interfaz usada, congestión nasal en un 20-50%, en caso de sequedad oronasal en un 10 o 20%, la elevada presión de flujo, la elevación de concentración de oxígeno, hay un aire frío y también seco. El manejo principal a las fugas es la disminución de la presión de flujo, disminuyendo la concentración paulatina de oxígeno, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a requerir. Colocamos el dispositivo de ventilación no invasiva para que poco a poco, gradualmente, vayamos minimizando el uso de oxígeno en nuestro propio paciente. Muchas veces se va a evidenciar presencia de lesiones de piel, cantidad de presión aplicada por factores de riesgo, edad extrema, hipoxia, hipotensión, desnutrición en nuestros bebitos, enfermedad de piel añadida, que de repente no sepamos, sea alérgico, ¿no? Y más a la colocación de los dispositivos en cabeza o en cara, y no colocamos los duoder que debemos proteger en las zonas de posibles lesiones, eso generan estas marcas en nuestros bebitos. A veces se ha evidenciado, ¿no? Que viene la mamá en la visita y dice, ¿por qué mi hijito está con una lesión roja, señorita? Ayer no estaba así y hoy día está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar nuestra piel, ¿no? Colocar un duoder, generalmente por el sí siempre nos dan a nosotros, en lo que es el Ministerio de Salud, siempre nos dan el duoder, pedirlo y colocarle como medida de prevención para nuestra piel de nuestro bebé. Claustrofobia, ¿no? Elige el tamaño y tipo de interfaz correcta, comenzar con soporte ventilatorio bajo, tranquilizar a nuestro paciente y si es necesario la posibilidad en coordinación con el médico, aplicar o administrar la sedación mínima posible para este paciente, ¿no? Si en caso lo requiere, siempre con indicación médica. La irritación ocular.
La fuga de aire, por los bordes laterales de la mascarilla, puede causar irritación conjuntival, ¿no? Van a observar de repente por la presión del dispositivo, ¿no? Este, eh, eh, toda la parte del ojito se va a ver inflamado, edematoso, no va a haber posible irritación conjuntival, los ojitos están enrojecidos. Entonces tenemos que nosotros prevenir, ¿no? Antes que pueda complicarse cualquier lesión en nuestro niñito. En caso de reinhalación de CO2, circuito de una sola rama, mascarillas con alto espacio muerto, el PEP, tiempos expiratorios, las válvulas expiratorias, utilizar bien el tipo de mascarilla adecuado para nuestro pacientito, ¿no? En caso de algunos se ha evidenciado cráneo que muestra compresión del hueso maxilar superior y posición retrograda en dientes maxilares como resultado de una ventilación invasiva de larga estancia en nuestro niño, ¿no? También se ha evidenciado. Muy poco, pero se ha evidenciado. Entonces, nosotros para evitar estos tipos de, ¿no?, complicaciones para nuestros niños, tenemos que prevenir, ¿no? Retirándole cada cierto tiempo, colocándole la nebulización, aspirándole secreciones, dejándole que descanse un poco, porque estos dispositivos de ventilación invasiva de verdad que son un poco incómodos, ¿no?, para nuestros pacientes. Lo que yo sí en mi larga estancia de experiencia he visto que sí me ha ido bien al retirarles, aspirándoles, dejándoles al menos unos 10, 20 minutos de nebulización, limpiarles bien algún tipo de secreción y nuevamente regresarles a su ventilación no invasiva. En algunos pacientes lo requieren que la nebulización se llama encima porque algunos, como tienen parámetros más altos, pueden ser que se descompensen y logren desaturar. Y bueno, dentro de los cuidados de enfermería en ventilación no invasiva, ajustar frecuentemente la interfaz para evitar fugas en nuestros pacientes. Ajustar significa ajustar lo necesario para evitar las fugas, porque incluso vamos a observar que suena el ventilador, ¿no? Que se ocluye el circuito y va a dar un sonido también que tenemos que saber reconocer. Controlar y registrar las funciones vitales en horario. Eso es importante porque vamos a observar la frecuencia respiratoria cómo va. Mejoró, aumentó de acuerdo a lo que inició la ventilación invasiva, la auscultación torácica y evaluación del abdomen, si hay presencia de roncantes, sibilantes, crepitantes, si de repente el abdomen aumentó, se distendió porque se llenó de aire, ¿no? Se llenó de aire el bebito, el abdomen está lleno de aire. Tratar de eliminar el aire, masajes, maniobras, ¿no? Hacerle movimientos del abdomen para ayudarle a que elimine esos gases. Evitar la contaminación del sistema mediante cambios de filtros bacterianos cada 24 horas en caso sea necesario y la utilización de la ventilación invasiva con ventilación mecánica. Verificar el nivel de agua destilada estéril dentro del modificador. Eliminar condensación acumulada en corrugados. Muchas veces en los circuitos vamos a observar que se llenan, ¿no? Se evaporizan rápido y se llenan de agua. Y tenemos que estar colocados nuestros guantes, eliminándoles en una gasita el agua en exceso, porque eso le fastidia la parte de las narices de nuestros bebitos, ¿no? De nuestros niños. Y ellos se fastidian y se sienten incómodos. Eliminar la condensación acumulada en los circuitos encorrugados. Cambio de circuito de ventilación no invasiva cada 7 días según protocolo de cada institución. En la institución lo cambian cada 7 días. En algunos lugares, clínicas, y cada 5 días, ¿no? Verificar la integridad de la interfaz y cuidados de la piel del paciente mediante el uso del Duoder. Recomiendo bastante el uso del Duoder en casos de la ventilación no invasiva, porque eso nos va a proteger la piel. Si nosotros no lo colocamos, de verdad que vamos a ver una lesión en piel y eso nos va a desfavorecer para nuestro cuidado del paciente. ¿En qué turno fue? Eh, no, la colega me entregó así, estaba todo rojo, lo retiré SIPA porque algunos ni lo retiran el SIPA, ni lo retiran el SINA.
Bueno, cuando es necesario retirarlo, se retira, pero el CIPA generalmente yo siempre lo retiro, porque de verdad que deja marcas y se enrojece en la piel de los niños, de los bebitos. Ponemos una buena nebulización con solución hipertónica y de verdad que nos va muy bien. Aspiras bien las secreciones, lo confortas. Si es bebito, le envuelvo como un tamalito, cambio su pañalito, roto sensor, le envuelvo con un tamalito, limpio toda la cantidad de repente de líquidos que haya por el sistema de circuito. Aspiro secreciones bien, lo acomoda el paciente, le doy bien su leche, lo conforto y el niño tranquilazo, de verdad. O sea, generalmente los bebitos son manipulación mínima, pero lo que se necesita se le cambia y se lo conforta para que nuestro niño engorde y crezca mejor. Ya, y siempre, sobre todo, verificar el buen funcionamiento de nuestro equipo, de nuestro dispositivo, si es el blender, si es el ventilador mecánico, verificar, cuidar y evitar fugas, evitar las alarmas, porque incluso las mismas alarmas en nuestros niños o bebés les aturden, les fastidian y muchas veces estamos que nosotros ¿por qué llora tanto? No nos damos cuenta, el bebé está con la distensión gástrica, porque sí, no de aire, por el CPAP. El bebé está que le duele porque está presionado con el dispositivo y nadie le da un paracetamol. Entonces, darle un paracetamol, muchas veces indican PRN, ¿no? Por si fuera necesario. O muchas veces yo le pongo hasta horario para que logremos que el paciente esté tranquilo, porque un dispositivo externo, de verdad que es incómodo. Yo le digo no porque usado, sino porque observo en el día a día, hasta niños grandes me han dicho, señorita, esto ya me está molestando demasiado. Muy bien, hijito, vamos a ponerte la nebulización para que descanses. 1 o 2 horas yo lo dejo con nebulizaciones a los niños grandes. Y de ahí le digo, nuevamente te tengo que colocar, tienes que tolerar, poco a poco se te va a ir retirando, colabora, Pablito, este, tú puedes. Ya, señorita, vamos, tienes que comer poco a poco para que te mejores. Ya cuando los niños hablo, cuando ya están más despiertos y te piden, ¿no? Verificar también el signo de hidratación para darles líquidos, ¿no? Porque también se reseca sus labios y quieren tomar agua y a veces no les entendemos, ¿no? Entonces tenemos que estar verificando que ellos estén bien, que se sientan cómodos y cómo cuando están en la paciente. Porque si en caso de los niños grandes no sabemos cómo están, muchas veces cuando no logran tener la confianza, no nos dicen qué es lo que sienten, qué es lo que tienen. Entonces, nuestro primer cuidado para con los niños grandes y despiertos es preguntándoles cómo se sienten, cómo estás, dándole todo el cariño que ellos requieren, ¿no? Porque cuando en realidad estamos hospitalizados y estamos en el hospital, necesitamos mucho cariño que generalmente no tienen de sus padres que no están a su lado. Entonces, quienes brindan ese cariño, ese amor y esa preocupación por ellos somos nosotras. Entonces, no olvidemos la parte humanitaria para con ellos. Si en caso sean bebitos, también explicándoles, tranquilo, Josué, tranquilo, ya vas a estar mejor, papito, vas a comer, cálmate, bebé. Ellos escuchan. Ellos escuchan todo lo que nosotros podamos decirle, pero nosotros tenemos que siempre calmarles con palabras suaves, tranquilas, para que ellos se sientan mejor. Hoy realmente el trabajo netamente del cuidado y recuperación del paciente es de enfermería. Si la enfermera se pone a trabajar como debe ser y a la vanguardia del buen cuidado con eficiencia y eficacia, todos nuestros pacientes, créanme que salen al 100% de una ventilación no invasiva y salen muy bien. Tenemos varios casos también. Bien, vamos a, vamos a terminar con esta imagen que engloba mucho, ¿no? El cariño de un paciente que pueda brindar la enfermera es bastante grande, ¿no? Y se refleja en la alegría, en el entusiasmo que éste puede presentar. El cariño de un paciente se refleja en que el paciente sale contento, sale de alta y sale feliz de haber recuperado tantos meses, tanto tiempo en el área hospitalaria. Así que les invoco a seguir aprendiendo con conocimiento para que puedan ustedes
trabajar, dar un buen cuidado como se merecen cada uno de nuestros pacientitos. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y bueno, espero sus preguntas en caso es necesario. Gracias. Buenas tardes. Estimadas participantes, si tienen consultas, dudas, sus micrófonos están habilitados y también el chat de Zoom. Voy a transmitir las consultas con la licenciada. Así que este es el momento. Si tienen alguna duda con referencia al tema que se ha dictado en este momento, este es el momento para que la licenciada pueda disipar alguna consulta que ustedes tengan. Mientras tanto, algunas si es que van escribiendo o tienen alguna duda, les hago presente también que en el chat está lo que es el registro de asistencia. Por favor, regístrense. Eh, Igualmente, las invito a que desarrollen los cuestionarios aquellas que no han terminado. Se hace presente que culminando lo que es esta unidad, se va a colgar lo que es el cuestionario y va a ser informado vía el chat que tenemos como grupo. Se les va a comunicar cuando ya todo ya el material esté colgado. Bueno, creo que en este momento, licenciada, justo, mire, aquí tenemos a la licenciada Silvia Ponce, que nos consulta, ¿es apropiado retirar la cánula de alto flujo para nebulizar al paciente? Bien, Silvia, buena pregunta. Bien, si en caso tiene parámetros bajos, puedes retirarlo. Pero si en caso tiene, por decir, ponte un flujo de 20 o 30 litros o 25 litros y, bueno, este fío de 60, 80, te aconsejo que no lo retires, porque en muchas ocasiones se ha observado la desaturación del paciente propiamente. Entonces sería necesario que si tienen parámetros altos del SINAF, no lo retires. Si tienen bajos, FIO 21, FIO 25 o FIO 30 y flujo tiene, por decir, a ver, 10 o 8 litros, 7 litros, lo puedes dejar, lo puedes retirar y poner nebulización continua, ¿no? Nebulización con solución hipertónica a 6 o 7 litros por minuto, ¿no? Pero en algunos casos no es necesario, pero te indican la nebulización, entonces colócalo encima del SINAF, ¿ya? Y de ahí que retiras, aspiras, coges con cuidado el SINAF, aspiras, ¿no? Limpias limpias la cánula del SINAF con una gasita, aspiras bien a tu paciente y vuelves a colocar para que todo este espacio muerto no se pierda, estar más tranquilo, porque incluso cuando tú lo nebulizas y les aspiras, el paciente se evidencia más tranquilo, menos disneico, ¿no? Que tolera mejor el SINAF. ¿No? Y muchas veces se ha visto que cuando lo retiran, el paciente, ¡boom!, empieza a desaturar bien bajo y todos dicen, hasta el médico, ¿no? Nos dicen, pero usted qué lo hizo, licenciada, el paciente estaba bien. No, doctor, pero ¿por qué lo retira? Hasta ellos te dicen, ¿por qué lo retiras el SINAF está con parámetros altos? Entonces, wow. Entonces, y yo te lo digo por experiencia y porque, bueno, vivo día a día con ello. Entonces, eso es lo que nos ha pasado muchas veces. De preferencia, si tiene parámetros altos, no lo retires. Si tienes parámetros bajos, puedes retirarlo y observar a tu paciente. Tampoco lo retires, lo nebulices y te vas para el otro lado, te vas al baño y te olvidaste. No, cuando tú hagas un procedimiento, recuerda, estar pendiente de tu paciente, observar a tu paciente porque no se nebuliza más de 10 minutos. Ojo, y de ahí volverlo a colocar en la cánula nasal de atofio, ¿no? Esa es mi recomendación para todos ustedes. ¿Qué pasaría, Cintia Pomachagua? ¿Qué pasaría si se retira el tubo antes de anclar? ¿El tubo endotraqueal te refieres, Cintia? ¿Qué pasaría si se retira el tubo endotraqueal antes de anclar? Eh, bueno, generalmente nuestros pacientes cuando les retiramos el tubo endotraqueal es porque el paciente ha sido programado para una extubación. Y muchas veces post-extubación nosotros colocamos la nebulización con adrenalina, 3 ampollas, y dejamos que se nebulice al menos 10 minutos. Observamos ello y ahí seguidamente vamos instalando la ventilación invasiva en caso sea necesario para nuestro paciente. Y ya tenemos prácticamente todo listo. Extubación con la mano de la ventilación no invasiva que lo indica el médico. Por ejemplo, él evalúa, pasa visita y te dice, bueno, este paciente le vamos a extubar a las
10 de la mañana ya me dejas todo listo, te indica, y tú tienes que estar con, lógicamente, doctor, vamos a usar una ventilación invasiva. Sí, creo que un CPAP vamos a usar. Entonces tú tienes que tener listo tu CPAP, o en caso seas tu CNAF, o en caso tu máscara, buconasal para los no, pediátricos, y con el mismo, incluso con el mismo equipo del ventilador, lo conectas al circuito y lo tienes listo a tu paciente. O sea, todo es prácticamente casi continuo, listo. Si nosotros retiramos, no pasaría nada. O sea, simplemente se le deja con la nebulización 10 minutos y mientras se va nebulizando y observando lógicamente las funciones vitales, tú vas conectando, sea tu máscara nasobucal, o sea tu SINAF o tu CPAP, y para que tengas listo para colocar a tu paciente. El paciente no desatura, porque lógicamente para poder sacar el tubo, retirar el tubo, ya has tenido que realizar previamente un AGA, previamente una tomografía de tórax y previa evaluación, tú como enfermera y el médico verifican cómo está el pulmón, si el pulmón está bien, está bastante bueno de lo que generalmente estaba previamente, entonces retiran, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Ya nebulizamos, aspiramos bien y colocamos la ventilación no invasiva según sea la necesidad y la indicación médica para el paciente. Silvia Ponce. Otra pregunta, Silvia. ¿Cuál es la forma correcta de limpiar la condensación de los corrugados en un paciente intubado? Bueno, hablamos de ventilación mecánica invasiva. Generalmente nosotros eh, tenemos prácticamente todas las medidas de bioseguridad, tu mandilón, tus guantes estériles, porque lógicamente hablamos de ventilación mecánica invasiva. Estás hablándome de paciente intubado. Es otro tema, pero te lo voy a responder porque manejo el área. Nosotros nos calzamos todo estéril. Yo personalmente, y bueno, nosotros en la unidad con gas estéril, ¿no? Generalmente sino que yo te digo que estéril porque en algún momento vamos a tener que, los corrugados, elevarlos y todo el agua, ¿no? Ir, dándoles golpes suaves en el circuito, porque generalmente en la unidad tenemos, la gran mayoría son circuitos reusables. Cuando son descartables, generalmente eh, también se hacen de la misma forma, pero bueno, todo el líquido baja hasta la trampa del circuito ventilatorio. Y ahí se desconecta totalmente todo con guante estéril, se desconecta y se elimina, ¿no? En una riñonera estéril y se procede a eliminar en la bolsa roja, ¿no? Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos en un paciente, porque todos los corrugados damos golpes suaves para que se elimine la trampa y de la trampa desconectamos, lógicamente con todo estéril, ¿no? Cambiada estéril, eliminamos a la parte de la bolsa roja, ¿no? Y bueno, nuevamente lo colocamos con todos los guantes estéril y la ropa estéril para que nuevamente siga su proceso. Se clampa el tubo del paciente. ¿Me hablas de drenaje torácico? ¿Cuándo se clampa el tubo del paciente? ¿Me puedes repetir tu pregunta, que no la entiendo? Porque me hablas, ¿se Li- clampa el tubo del paciente? Licenciada Silvia, por favor, ¿podría detallar? ¿Se clampa el tubo del paciente? No, te refieres cuando se hace la limpieza de la condensación de los corrugados, ¿verdad? Ya. Eh, mm, bueno, en realidad, generalmente cuando yo hago la limpieza, yo le pido al personal técnico que me bolsea el paciente mientras yo hago la limpieza de la condensación de los tubos. Él va ventilando, el técnico o la técnica va ventilando al paciente con el ambú y yo voy limpiando, porque la que hace la limpieza es la enfermera. Yo limpio toda la condensación de líquido que ha generado la condensación por los circuitos y yo misma elimino, ¿no? Y de ahí nuevamente lo vuelvo a conectar al paciente. Eso es lo que yo hago. Bueno, lo que hacemos casi todas en el servicio, ¿no? Todo con medidas de bioseguridad, todo en forma estéril, porque recuerda, es un paciente, Silvia, es un paciente con ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y todo lo invasivo tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Así es, Silvia. Muchas gracias por tus preguntas.
Eh, Listo, licenciada. Creo que, estimadas participantes, si tienen alguna pregunta, creo que esto ya estaríamos culminando. Es el momento. Si tienen alguna consulta más, vamos a dar el tramo de un par de minutos para, si no, para dar ya por concluido lo que sería la sesión del día de hoy. Mientras que quizás alguna participante se anima a hacer alguna consulta más, licenciada. Quería agradecerle por la ponencia del día de hoy. Ha estado muy interesante. Y bueno, quería hacerle mención si desea agregar algo más, fuera de lo que nos ha indicado en la ponencia del día de hoy, ¿no? Agregar algo más. Simplemente nosotros como enfermeras intensivistas o enfermeras generales, que de repente puedan ser algunas compañeras, colegas, recordarles que el trabajo de enfermería es nuestro y la recuperación depende de cada trabajo que realicemos cada día. Realicemos con cariño, realicémoslos con amor, realicemos con mucha pasión, con mucha vocación, porque gracias a nuestro trabajo más adelante vamos a ver caras felices como este pacientito que les mostraba, ¿no? Una cara de felicidad que eso va a ser nuestra mayor alegría y nuestro mayor agradecimiento para nosotros. Ver niños felices, ver caras felices y con eso prácticamente va a estar pagado todas nuestras guardias, nuestras veladas que hacemos día a día en nuestro trabajo. Trabajemos con eficiencia, trabajemos con eficacia y van a ver que todo nuestro trabajo se va a ver reflejado en caritas felices y en un buen trabajo que se realiza con nuestro paciente. Eso es todo. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Licenciada, justo ya para cerrar, ya tenemos 2 minutos. Justo acá el licenciado Roger está haciendo una consulta. Dice, en el sistema de SNAF, ¿es necesario el sellado de la interfaz en todas las fosas nasales? En lo que es SINAF, te vuelvo a repetir, de repente para que recuerdes un poquito y poder explicarte con ello. De repente no quedó claro, te vuelvo a explicar, Roger, creo es. A ver, lo que pasa es que el SINAF no es necesario todo el sellado completo, porque el sellado va a ser necesariamente en las fosas nasales. Si bien es cierto, ¿no? La cánula nasal de alto flujo va a ser sellado prácticamente en lo que es las narinas, nada más, ¿no? En las fosas nasales. Acá observas a esta niña, que justo la tomé la foto, no quería tomarse la foto y la tomé con su permiso, pero no le gustan las fotos, me dijo después, pero va a ser sellado prácticamente en lo que es las fosas nasales, ¿no? Tu pregunta viene, a ver, en el sistema de SINAF, ¿es necesario el sellado de la interfaz en las fosas nasales? Es necesario, bueno, dependiendo la edad y el peso del paciente, es necesario que estén sellados, pero de acuerdo, por eso es que siempre se le pide la cánula necesariamente para el paciente, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas cánulas que se piden muy chiquitas o muy grandes para los pacientes, pero recordemos que hay diferentes cánulas, como tú observas acá, como les mostré, es la prácticamente de la parte pediátrica, pero en esta cánula de esta niña, que es una adolescente, hay cánulas por tallas S, M y L, ¿no? Y sí va a ser necesario de todas maneras el sellado de las fosas nasales porque si va a haber va a haber un movimiento, por decir, ella se movió para un costado o se quiere levantar y se quiere jalonear, se va a observar que la oxigenación no está yendo bien con ella. Entonces, tú te vas a dar cuenta porque el equipo te va a sonar alarma, sonido de alarma. Entonces, algo está pasando, o de repente se movió y se ocluyó el sistema del circuito de ventilación invasiva, entonces vas a darte cuenta que hay un problema y o sea, que suena la alarma porque algo pasa, entonces no está permitiendo la oxigenación correcta por las fosas nasales del paciente. Y bueno, con respecto a tu pregunta, de todas maneras, tiene que haber un correcto sellado, porque si no hay un correcto sellado, va a haber siempre obstrucción, oclusión, fuga, y el paciente no se va a recuperar propiamente, ¿no? Va a haber de todas maneras siempre problemas para con él, pero por eso es importante nuestro cuidado de enfermería, ¿no? Verificar que todo esté pasando correctamente, ¿no? Muchas Eh, gracias, Roja, por tu pregunta. Listo, licenciada. Entonces, ya con esto estamos dando por culminado Li- el taller, la ponencia del día de Bueno, hoy. Tenemos una consulta más. sí, por favor.
Sí, sí, licenciada Yubitsa, todavía, Sí, licenciada, tenemos 2 minutos, por favor. sí. Dígame. Una Listo. consultita, licenciada, buenas tardes, bonita la Buenas ponencia. tardes, Yubitsa. Quería hacer una consulta. Bueno, aquí alguna vez hemos estado usando ya la cánula de alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, ¿no? El SINAF. Entonces Sí, había una claro, consulta porque quizás a veces llegamos a discrepancias, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo bien. Entonces era el tema de, por ejemplo, acá utilizamos los balones de oxígeno todavía, ¿no? No tenemos el oxígeno empotrado. Entonces, para iniciar a un paciente a la cánula nasal, ellos referían o me decían, ¿no? A veces no, tienes que poner el litraje en, vamos a suponer, el niño es en 13 litros, ¿no? Entonces querían que del balón de oxígeno en 13 litros ya se ponga el litraje, pero en la máquina del SINAF no, pues no pones ahí 13 litros, ¿verdad? Entonces yo claro. poníamos eso, por ejemplo, y era demasiado, nos paraba sonando la máquina. Entonces yo Ah, bajaba unos 6 litros aproximadamente en el balón de oxígeno y el litraje que pueda ser entre 10 o 15 litros de acuerdo al paciente, ¿no? Y se mantenía pues estable, ¿no? Ahí como que se acoplaba o algo así la máquina, ¿no? Entonces, un poquito ahí era el problema, ¿no? Ellos decían, y venían y me reclamaban, ¿por qué? Pues si está en 13 litros. Yo le decía, no tiene nada que ver los litros del balón de oxígeno, le digo, se supone que la que manda es la máquina, o estoy mal, eso quería que me aclare quizás licenciada. Entonces yo le decía, pero aquí lo que manda es la máquina, es la que nos manda el oxígeno, bueno, puede salir y te da, pero si lo ponemos demasiado, me está sonando y no permite, la máquina también se loca. Entonces en 6 litros, por ejemplo, yo más he visto en 6 litros como que se acoplaba, ¿no? En 6 litros tú le das con el oxígeno, el manómetro me refiero, ¿no? Del balón de oxígeno, y la máquina del SINAF le pones la cantidad que necesitas, sean 13, 15 litros, ¿no? Que con eso se compensaba, ¿no? Entonces ya claro. vamos bajando el litraje y baja también el balón de oxígeno, bajamos ahí, ¿no? Entonces ya no considero yo tanto el balón de oxígeno cuántos litros me da, sino considero de la máquina y el fío que te sale ahí, ¿no? Para poder ir destetando ya la cánula de alto flujo. Claro, es Eso que quisiera. nosotros empezamos a usar, por eso bien es cierto, le explicaba en este cuadrito, Ujú, que te estoy ujú, mostrando. Es aconsejable ujú, empezar con flujos bajos de 6 litros, nos dice, para ubicar un flujo objetivo, ujú, porque al ujú. final lo que te va ayudar es la máquina, pero tú Claro. empiezas con 1 litro de 6, empiezas, ¿no? Ujú, Si es que en caso no, bueno, en este caso, en tu caso, no tienen ustedes oxígeno empotrado, no hay problema. Igual con tu oxígeno de balón, empiezas con ujú, 1 litro de 6 y de ahí vas regulando, porque, claro, hay que hacer esto un poquito más empáticos en decir de que mm, no en todos los lugares tenemos oxígeno empotrado. Si bien es cierto, en algunos ujú, lugares sí lo tenemos porque hay la ujú, posibilidad, pero en algunas instituciones y centros de salud, puestos de salud, no lo hay. ¿Qué hacemos en estos casos, no? Entonces, ujú, empezar con un oxígeno de 6 litros y compensar de acuerdo, bueno, más o menos conforme yo te dividía la clase, ¿no? De lo que es el peso, por eso también es importante que tú ujú, reconozcas el peso del niño, ¿no? Y de acuerdo a ello, programar, ¿no? Programar a tu paciente. En promedio, si el paciente pesa 18 kilos, ¿cuántos litros inicias? ¿No? 24 litros, un promedio. ¿Y cuál? Lo que se empieza de 50 a 60 de fío para que ujú. logres que un oxígeno, un porcentaje entre 93 y 97, que puedes lograr 96, 94, 96, pero tú vas observando. Si ves que el patrón respiratorio mejoró, lo mantienes. Si ves que hay más dificultad respiratoria, hay taquicardia y el paciente está con más distrés respiratorio, tú tienes que modificar parámetros. Claro, eso es, pero en el caso de la máquina, o sea, la misma máquina del SINAF. Yo me refería al balón de oxígeno. Como yo, por ejemplo, la mayoría, buenas tardes, la mayoría de niños, así tengan, por ejemplo, 15 litros o 16 litros que algún día un paciente necesitaba en la máquina, estaba esa cantidad. Igual, en el balón, a lo mucho se podía poner 6, no le puedo poner más. Si le pongo más, como le digo, ahí como se vuelve, la máquina se volvió loca, ¿no? Es como decía yo, quizás ese es un general, ¿no? Quizás es como abrir nada más el balón de oxígeno y ya la máquina regula la cantidad de litraje que necesita el paciente, ¿no? Claro, es que Porque el así sea en oxígeno, 8, sí, así sea en 8 o en 15 litros, la máquina estaba tranquila en 6 litros del balón. A claro, eso me refiero. Ajá. claro, es que el oxígeno, Ujú. el oxígeno que tú tienes es el balón, pues, ¿no? Sí, Que, pues sí, sí. que al Ujú. conectarle con tu máquina, prácticamente la máquina le va a tener que estabilizar el oxígeno que tú requieres Ujú. para tu paciente. Para el paciente. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, empieza siempre con 6, con lo que tienes. 6 igual. De Ay, ahí ay, ay, ay. vas bajando y Ujú. evalúas tú ves tus funciones vitales, de taquicardia, ves Ujú. tus funciones vitales. Si ves que hay más hay parámetros de falla, entonces tú
cambias, modificas. Y si Ujú, no, pues claro, simplemente ves y vas bajando lentamente, porque tú también puedes observar y bajar los parámetros lentamente, ¿no? Fío, claro. tu flujo también. Ujú. Ok, gracias. Ya, muchas gracias también a tu pregunta. Listo, entonces con esto ya estamos dando por concluida a la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada Rosemary, le agradezco nuevamente y vamos a darnos, con esto ya concluye y vamos a darle pase a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, licenciada. Yuvisa, gracias a todos por su tiempo, muy gentil. Buenas tardes. Muchas Luego, gracias. gracias. Eh, Estimados participantes, dentro de en breves momentos vamos a dar inicio a la siguiente ponencia que va a ser con el licenciado. Doctor, ¿me escucha? Doctor Jack. Hola, sí, ¿qué tal?